Loin de toi, je pense encore à toi. Loin de toi, je t'entends. Près de moi, à des kilomètres de toi. Près de moi, tu es dans mon cœur. Je suis parti sans toi, mais avec toi dans mon âme. Je t'aime. Entre ruinas el amor llega. Fanfiction de Amelia Capuzzi. Capítulo 1. Narración Leire Zábal y Marco Reggio. Las potencias democráticas, que fieles a la política de pacificación, creyeron haber alcanzado el compromiso adecuado para una paz duradera al satisfacer las ambiciones expansionistas de Alemania. Permitieron la anexión de Checoslovaquia. Esta decisión se tomó en la Conferencia de Múnich, una reunión en 1938, constituida por los principales líderes de gobiernos europeos. La potencia expansionista de Alemania quería ir mucho más allá, construyendo una carretera extraterritorial que conectaba Prusia Oriental con Alemania a través del corredor polaco. Polonia se negó a aceptar esa demanda, y el pacto de no agresión firmado por ambas naciones en 1934 fue anulado por Alemania. Así surgieron periodos de extrema tensión, y tras algunos meses se enviaron nuevas demandas más exigentes a Polonia, nuevamente rechazadas, bajo la presión de Francia e Inglaterra. Todo el mundo estaba conmocionado por las noticias que provenían de Europa. Esas comunicaciones llegaron incluso al otro lado del océano. Los primeros en estar en agitación fueron los hospitales, ya que en caso de un nuevo ataque mundial, habría una gran demanda de enfermeras voluntarias. El anuncio que nadie hubiera querido escuchar se dio el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Alemania a Polonia, dando así el inicio a la Segunda Guerra Mundial. Después del estallido de la guerra, el doctor Leonard del San Johanna de Chicago convocó a todo el personal de enfermería para preguntar quiénes querían ofrecerse voluntariamente para el frente europeo. Candy se había convertido en una buena enfermera profesional y ya no era la señorita despistada de cuando había comenzado su profesión, un apodo que le había puesto la directora Mary Jane. Una vez había dudado en partir, y en su lugar se ofreció su colega Flanny Hamilton. Ahora, con la madurez de una joven consciente, se ofreció sin pensarlo 2 veces. Además de ella, su amiga Natalie también decidió partir. Una vez que quedaron solas con el doctor Leonard, él les informó sobre el lugar al que debían dirigirse y les deseó mucha atención y que pusieran en práctica todo lo aprendido, prometiéndoles esperarlas con ansias. Dado que el conflicto se volvía cada día más violento, su partida sería en un día. Una vez que salió del hospital, Candy se dirigió inmediatamente a la finca Ardley para hablar con sus tíos sobre la decisión que había tomado. Durante el trayecto a casa se dio cuenta de que por la ciudad había muchos militares estadounidenses que hacían propaganda, al punto que se detuvo un momento a escucharlos. Buscaban nuevos jóvenes para alistarse voluntariamente en el ejército, la aviación y la marina. Esto le preocupó más que el hecho de partir como enfermera voluntaria. Si buscaban nuevos soldados para luchar, significaba que América también había entrado al conflicto, declarando la guerra a Alemania. Chicago no fue la única ciudad invadida por los militares. Todas las grandes ciudades estadounidenses, incluido Nueva York,
estaban llenas de militares y folletos de incitación al alistamiento. Al mismo tiempo, en Europa, después de la invasión de Polonia, la potencia alemana se volvía cada vez más fuerte, expandiendo sus fronteras. Junto con los aliados también se unió América, enfrentándose a Alemania para frenar su expansión hacia el este, y comenzaron a atacarla desde el oeste. Las batallas eran cruentas. Miles de hombres morían cada día sin recibir los cuidados adecuados. Había una creciente demanda de enfermeras profesionales. Una vez llegó a la villa, llamó a la puerta y abrió el mayordomo John, quien le dijo: «Buenas noches, señorita Candy, bienvenida a casa». Candy, con una sonrisa en los labios, preguntó: «Buenas noches, John. ¿Podrías decirme dónde están mis tíos?» El mayordomo John le respondió: «Ambos están en el estudio de la señora Elroy». Candy le agradeció y se dirigió directamente al estudio de su tía abuela. Tocó con extrema cortesía y cuando escuchó: «¿Quién está en la puerta?», ella respondió: «Tía Elroy, soy Candy. ¿Puedo entrar? Necesito hablar con usted y el tío William». Y la tía Elroy les dijo: «Adelante, querida Candy». Preocupada por lo que debía comunicar, entró en la habitación y con paso lento se acercó al escritorio de su tía abuela. La mujer le dijo: «Siéntate, Candy. ¿Te gustaría un té?». Candy respondió: «No, gracias, tía Elroy». La tía abuela afirmó: «Entonces, ¿de qué querías hablarnos, Candy?». Candy respondió: «Tía, quería hablarles de un asunto muy importante. He decidido ofrecerme voluntaria como enfermera en el frente francés, en Cannes. Partiré en un día». Albert, al escuchar esas palabras, con los ojos abiertos, de par en par, le dijo: «Candy, dime que estás bromeando». La joven rubia amargada, con un simple gesto de la cabeza, le indicó que no. La tía abuela Elroy, bastante furiosa, golpeó su escritorio con un puño tan fuerte que volcó su taza de té y le gritó: «Olvídalo, no partirás jamás». Candy, casi rogándole, le dijo: «Tía, cada día la guerra se vuelve más sangrienta. Necesitan más enfermeras profesionales y yo soy una de ellas. Quiero sentirme útil». La tía respondió: «No permitiré que otro miembro de nuestra familia muera». Candy, dirigiéndose a su tía abuela, le dijo: «No me pasará nada. Regresaré a casa sana y salva». La severa mujer afirmó: «Un miembro de la familia Ardley no puede estar entre bombas y ruinas ayudando a hombres heridos. Allí la higiene no existe. Podrías enfermarte también». Candy le respondió: «Tía, esta es mi profesión. Es muy importante para mí». La tía le dijo que no cambiaría de opinión ni ahora ni nunca, y que si intentaba convencer a su tío William, también se enfadaría con él. Candy debía encontrar una solución para que la tía Elroy le diera el permiso para partir, pero lamentablemente, como ya le había dicho, no cambiaría de opinión sobre esta situación. Trató de hablar con Albert, pero él también estaba impactado por esa decisión. Entendía que como enfermera quería ser útil, pero eso también podía hacerlo quedándose en Chicago. Después de todo, fue gracias a ella y a sus cuidados que él recuperó la memoria, tras aquella explosión de una bomba en un tren en territorio italiano, durante la Gran Guerra. El tío William se disculpó y le dijo: «Lo siento, pero esta vez no podré ayudarte». La joven, totalmente desanimada, salió de la habitación deseándoles buenas noches, y mientras se dirigía a su habitación, una de las empleadas le informó que su colega Natalie la estaba esperando al teléfono. Candy se acercó al aparato
Lo tomó y dijo: «Hola». Su colega le dijo: «Hola Candy, soy Natalie. Perdóname por llamarte a una hora tan inusual, pero quería saber si habías hablado con tu familia». Candy le respondió: «Sí, hablé con ellos, pero son inamovibles. No quieren que me vaya como enfermera voluntaria». «¿Y tus padres cómo reaccionaron?». Natalie le respondió: «Se quedaron impactados por mi decisión. Tienen miedo de que me pase algo malo. Después de todo, soy hija única. Pero si esta es mi voluntad, me dan su aprobación». Natalie le hizo saber a Candy que si ella no partía, ella también se echaría atrás. La joven rubia le dijo que no podía hacerlo porque esos soldados las estaban esperando a ellas, las enfermeras. Además, Candy exclamó: «No te preocupes, encontraré una manera de partir». Aún sin saber cómo partiría, se despidieron y quedaron en encontrarse al día siguiente en el hospital para recoger los últimos documentos para la partida. De regreso a la finca, Candy intentó una vez más abordar el tema con ambos tíos, pero su decisión permaneció inflexible. En este punto, Candy, encerrada en su habitación, optó por una decisión que nunca hubiera querido tomar, es decir, huir de noche, sin que nadie lo supiera. Temprano por la mañana, ella y Natalie debían estar listas frente al hospital. Así que con calma, Candy preparó su maleta con todo lo necesario. Una vez preparado su equipaje, lo escondió en el armario y se sentó en su escritorio, comenzando a escribir una carta de disculpas para su tío y toda la familia. Era aún de noche y para evitar que alguien la descubriera, decidió irse. Antes de hacerlo, fue a la cocina, preparó algunos emparedados para el viaje, lo puso en una bolsa de papel y regresó a su habitación. Siempre con paso sigiloso, con la carta en la mano, entró en el despacho del tío William y dejó la carta en un lugar visible sobre el escritorio. De vuelta en su habitación, sacó la maleta del armario y guardó en ella la bolsa con la comida. Fue al balcón, donde ató una cuerda, se deslizó por el balcón y, ayudándose con una sola mano, ya que con la otra sostenía la maleta, logró llegar al suelo poco a poco. Con paso ligero se escabulló entre los rosales hacia la salida. Una vez en la calle, se volvió un momento hacia la villa, pensando en cuánto extrañaría esa propiedad y, sobre todo, en cuándo lograría regresar a casa. Así continuó su camino hacia el Hospital San Joana. A las 5 de la mañana, mientras las dos jóvenes estaban listas para subir al vehículo del hospital que las llevaría a la estación, se despidieron con cariño de sus compañeras y del director. El doctor Leonard siempre había sido un hombre de carácter cerrado e introvertido, pero en ese momento sus ojos estaban llenos de lágrimas y dijo a las dos jóvenes: «Pongan en práctica todo lo que han aprendido en todos estos años. En la guerra vivirán muchos momentos difíciles, así que dense fuerza mutuamente. Esperaremos con ansiedad sus noticias, pero sobre todo su regreso a Chicago». Partieron y con mucho apego, Candy y Natalie se despidieron diciendo: «Adiós a todos». Mientras tanto, en Nueva York, los distintos actores pertenecientes a varias compañías teatrales estaban preocupados porque debido a la guerra se había prohibido cualquier tipo de espectáculo en los teatros. Incluso Terence Graham, uno de los actores más fascinantes, famosos y principales de la ilustre compañía Stratford, quien tenía la capacidad de interpretar cualquier obra teatral, gracias a su talento, prestigio y encanto personal, estaba preocupado por esta situación. Un día,
Caminando por Central Park, tomó, de un banco, uno de los muchos volantes que circulaban por la ciudad, los cuales invitaban a todos los jóvenes de América a alistarse para un futuro mejor. En sus venas corría sangre noble inglés, y junto con América, Inglaterra, se había aliado para derrotar a la gran potencia alemana. No había una fecha precisa para la reapertura de los teatros, ya que no se sabía cuánto duraría la guerra, así que pensó que también él debía contribuir, yendo a combatir al otro lado del océano. Alistándose bajo la bandera inglesa, la única persona a la que podía revelar esta decisión era a su amiga y actriz, Karen Clay. No podía revelar su intención a su madre Eleanor Baker, porque ella haría todo lo posible para que su hijo no partiera hacia Europa, y también se lo contaría a su padre Richard, el duque de Granchester. Con paso rápido se dirigió a la casa de Karen para hablarle de la importancia de esta decisión que había tomado. Llamó a la puerta de su amiga. Al abrirla, con una gran sonrisa lo saludó diciéndole: Hola, querido Terence. Hace tiempo que no venías a verme. Entra y acomódate en el salón. Enseguida te ofrezco algo de beber. Terence, algo pensativo, le respondió: Gracias, Karen. Realmente lo necesito. Su amiga entró al salón con una bandeja que contenía una botella de vino de calidad y 2 copas. Sirvió el vino y le dijo: Terence, ¿qué te parece este vino? Es un regalo de un amigo mío que tiene una de las mejores bodegas en Florida. Terence le respondió: Sí, es muy bueno. Extrañaré todo esto. Karen lo miró y notó que su amigo estaba raro, tanto que le dijo: Terence, ¿te ha pasado algo? Terence le respondió: Querida amiga, he venido aquí porque debo hablarte de una importante decisión que he tomado. Karen, prepárate. He decidido ir a Europa y alistarme para luchar por el gobierno inglés. Karen exclamó con rabia. Terence, pero estás loco. ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? Terence le respondió: Princesa, entiendo tu preocupación, pero dado que los espectáculos están prohibidos, quiero hacer algo verdaderamente significativo para la humanidad. Karen, al escuchar esto, se sirvió otra copa de vino y con voz temblorosa le respondió: Tal vez no te quede claro que la guerra es sinónimo de muerte. Eres un actor, no un soldado, y no tienes la preparación adecuada. El amigo trató de consolarla y le dijo: Muchos jóvenes que se han alistado eran más jóvenes que yo y no tenían ningún entrenamiento militar. Karen, desesperada, le dijo: Por favor, Terence, piénsalo bien antes de partir. Una vez allí, no podrás regresar. Y él le respondió: Lo he pensado muy bien, querida amiga. Ya he tomado mi decisión. Karen le dijo: Terence, ¿cómo viviré durante este tiempo sabiendo que estás en la guerra? Terence exclamó: Pasarás más tiempo con tu novio yo. Karen le respondió: No es lo mismo. Tú eres como mi hermano menor y te confío todos mis secretos. Karen, bastante curiosa, le dijo: ¿Pero qué dice tu madre sobre todo esto? Terence le respondió: Ella no sabe nada. Me iré sin avisarle. Si viene a preguntarte dónde estoy, cuéntale todo. ¿Me haces ese favor? Karen exclamó. Claro que sí. Lo importante es que lo pienses bien antes de tomar una decisión equivocada. Terence, cansado de las continuas insistencias de Karen, le respondió irritado. Te dije que ya lo he pensado bien. Ahora voy al puerto a comprar un billete para Inglaterra. Nos veremos a mi regreso. Si puedo, te escribiré. Su querida amiga lo abrazó con fuerza y le dijo: Terence, no hagas el héroe. Escapa si puedes.
Terence salió de la casa de Karen sin volverse. Si lo hubiera hecho, habría corrido a abrazarla de nuevo, pero en ese momento comenzaba un nuevo periodo en su vida. En Chicago, toda la familia Hartley estaba en gran agitación, especialmente la tía Elroy. Albert, en su estudio, había encontrado la carta de Candy y la había leído a toda la familia, dejando a todos conmovidos por ese gesto que la joven había realizado. Querido tío William, me disculpo por haberme ido tan furtivamente, pero he tomado una decisión y pienso mantenerla. Sé que esta decisión causará gran tristeza a ti, a la tía Elroy y a toda la familia, pero ese es mi lugar. Esa es mi misión, salvar la vida de esos pobres soldados en la guerra. Querido tío, sabes cuánto amo mi trabajo y ninguno de ustedes podría detenerme. Un fuerte abrazo. Perdónenme. Recen por mí. Con cariño, Candy White Hartley. Candy y Natalie, una vez en Francia, fueron recibidas por todo el equipo del hospital de campaña, instalado y dirigido por un oficial médico inglés, Michael Wilson. Entre el personal también había una enfermera francesa, Sylvie Marteau. Entre las chicas surgió de inmediato una gran amistad y un buen entendimiento laboral. Día y noche los disparos alemanes en la conquista de Francia se volvían cada vez más numerosos y los jóvenes soldados perdían la vida. Escenas de muerte eran el escenario de ese periodo. Se trabajaba ininterrumpidamente. Escaso era el personal y sobre todo los medicamentos y las condiciones climáticas tampoco eran favorables para realizar tal labor. Noches de frío intenso y continuos días de lluvia. Candy trabajaba sin descanso, junto al doctor Wilson, empleando todas sus energías entre un paciente y otro, ofreciendo, como era su costumbre, su consuelo a todos. Candy había logrado encontrar un rincón de privacidad y cuando el trabajo estaba más tranquilo, se refugiaba allí para dedicarse a escribir cartas a su tío, a sus dos madres y a su querida amiga Annie. Candy, encerrada en su lugar de intimidad, de repente comenzó a escuchar gritos desgarradores de desesperación. Al hospital de campaña habían llegado nuevos heridos y para ella era hora de volver al trabajo. Entre los muchos soldados desfigurados había un chico de apenas 17 años. El doctor Wilson dio inmediatamente las instrucciones y con voz alarmada llamó a Natalie y a Candy. Rápido, enfermeras. El paciente en la camilla debe ser operado. De urgencia. El chico mirando al doctor mientras le apretaba la mano, con ojos llenos de lágrimas, le gritó: «Por favor, doctor, salve mi pierna». La pierna del joven Jason estaba perdiendo mucha sangre, así que inmediatamente se preparó el área de operaciones. El éter, muy útil como anestesia, había estado escaseando durante varios días. El doctor Wilson sabía que debía intervenir de inmediato. De lo contrario, el chico moriría desangrado. Después de unos instantes, el doctor comprendió que había poco que hacer y que el único, aunque doloroso remedio, era amputar la pierna. De lo contrario, se gangrenaría. El doctor Wilson, mirando fijamente a los ojos de sus asistentes con voz firme, les dijo: «Tenemos que amputar». Candy sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Un chico tan joven sin una pierna tendría un destino triste. Dirigiendo su mirada hacia el doctor, con voz temblorosa logró decir: «Pero doctor». El doctor Wilson, con mirada severa, le dijo:
Enfermera Candy, si no es capaz de asistir, puede retirarse. Candy sabía que debía ser fuerte porque la vida del chico estaba en peligro. Volvió en sí y sin ninguna otra objeción le dijo a Wilson: «Discúlpeme, doctor. La operación fue agotadora, tanto que duró muchas horas. Al joven le habían administrado analgésicos». El doctor Wilson, junto a su equipo, sabía que había salvado una vida. Estaban cansados, pero ahora solo quedaba esperar a que el joven despertara. Wilson, con voz suave, agradeció con mucha satisfacción a las 2 enfermeras de la Cruz Roja, diciéndoles: «Son 2 colaboradoras muy eficientes». Y dirigiéndose hacia Candy le dijo: «Enfermera Hartley, le confío al paciente. Estoy seguro de que hará su mejor esfuerzo. Ahora descanse un poco. La noche es larga». Candy le sonrió y le respondió: «Doctor Wilson, no lo decepcionaré». Y se fue a ver al joven Jason. Al otro lado del canal, Terence finalmente había llegado a Southampton y recorriendo la ciudad en busca de un pequeño alojamiento, escuchaba hablar de los continuos y violentos ataques que Alemania estaba lanzando contra Francia y que Inglaterra debía intervenir siendo aliada. A la mañana siguiente, Terence entró en uno de los centros de reclutamiento y se acercó a uno de los militares que recogían los nombres de los futuros soldados. Así, sin mirarlo a la cara, el militar le preguntó: «Dime tu nombre, ¿y en qué cuerpo te gustaría alistarte?». El joven respondió: «Me llamo Terence Graham y quiero alistarme en el ejército». El militar Smith, escribiendo entre varios documentos, le dijo: «¿Qué profesión tienes?». Y Terence respondió: «Soy un famoso actor». El militar, continuando con las fichas de reclutamiento, le respondió: «¿Un actor? ¿Crees que eres capaz de enfrentar una guerra así?». Y el joven molesto le respondió: «Muchos jóvenes reclutados me han tenido en mínimo entrenamiento militar. Yo, gracias al título de mi familia, he estudiado el uso de armas, pero no con fines bélicos. He regresado a Inglaterra para defender a mi país y a sus aliados del ataque alemán». En ese momento, el militar levantó la mirada y, observándolo con incertidumbre, exclamó: «Usted dijo que se llama Terence Graham, ¿pero acaso es el primogénito del duque de Granchester?». El joven se llevó un dedo a la boca y le dijo: «Silencio. Que esto quede entre nosotros. Quiero ser tratado como los demás chicos, pero no me obligue a cortarme el pelo. Es parte de mí». El militar Smith le respondió: «Solo porque entre los reclutados tenemos al hijo del duque, haré saber que no debe cortarse el cabello. Pero ahora dirígete al almacén y te asignarán 2 uniformes». Terence le agradeció y fue a recoger los uniformes. Los nuevos reclutas, que en total eran unos 30, incluido Terence, se reunieron en una sala donde se presentaron al teniente coronel Anderson y el mayor White. Ellos informaron a los nuevos soldados que se trasladarían a Portsmouth para realizar 2 semanas de entrenamiento militar antes de desembarcar en Francia, en Le Havre, ya que esa nación estaba sufriendo bajo el ataque alemán y necesitaba urgentemente su ayuda. Durante el viaje a Portsmouth, Terence entabló amistad con un joven inglés, Jack Hayes. En esos días de entrenamiento su vínculo se hizo cada vez más fuerte, asumiendo características de fraternidad y respeto mutuo.
Fueron días duros y difíciles de afrontar, pero el deseo de atacar al enemigo lo antes posible les llenaba de orgullo. En el hospital de campaña de Candy estaba sentada junto a la cama del chico y estaba pensando en qué palabras usar para despertarlo. Ambas enfermeras estaban cansadas y sus batas seguían manchadas de sangre. Natalie, al ver el rostro exhausto de Candy, le dijo: «Hemos hecho todo lo posible. Vamos a comer». Candy le respondió: «Muchas gracias, Natalie, pero no tengo apetito. Iré a darme una ducha y luego regresaré con el paciente». El despertar del joven fue trágico. Al enterarse de la amputación de su pierna, su carácter inquieto y nervioso lo llevó a perder la confianza en el personal médico. Después de largas y escasas colaboraciones, fue con Candy con quien estableció una relación de confianza, ayudándolo a alimentarse y proporcionándole cuidados médicos e higiénicos. Era un día agradable. Hacía tiempo que Candy no veía un día tan lindo. Jason llevaba más de un mes postrado en esa cama de hospital, así que la enfermera Candy pensó en sacarlo en una silla de ruedas para que tomara un poco de aire. Entró al pabellón A y con una sonrisa radiante se acercó al joven Jason y le dijo: «Buenos días, dormilón. Despierta. Vamos a dar un paseo». Jason, lleno de rabia y desprecio, le gritó: «Vete, si crees que me subiré a esa maldita silla. Estás muy equivocada». Candy trató de hacerlo razonar con calma, pero no hubo manera. Incluso los otros pacientes la invitaron a dejarlo, ya que era un tipo muy terco. Entonces Candy, con firmeza y autoridad, le respondió: «Ahora con mi ayuda vas a tomar un poco de aire fresco». Jason, con voz resignada, exclamó: «Está bien». Una vez fuera del pabellón, Jason le dijo: «Enfermera Candy, le estoy agradecido porque la luz del sol, el aire y el cielo despejado me hacían falta. Enfermera Candy, gracias por todos los cuidados que me ha brindado. Recordaré este día como el signo de mi renacimiento». Candy, al escuchar esas palabras, se sintió gratificada y finalmente tuvo la sensación de que su trabajo había sido apreciado. Mientras tanto, en el 19 Batallón, donde los nuevos soldados fueron asignados, desembarcó en Leeb. Una vez llegado al campamento, ante los ojos de Terence y su amigo Jack, apareció la nueva realidad a la que se enfrentaban. Los entrenamientos no tenían nada que ver con todo esto, y Comandante White reunió a todos los soldados, incluidos los pocos miembros restantes del 7º Batallón. Su decisión para atacar durante la noche al ejército alemán cerca de Calais. Mientras tanto, en Cannes, Candy estaba feliz porque Jason había recuperado las ganas de vivir, así que la joven de su bolsillo de la bata sacó una armónica y le dijo: «Este regalo es para ti. Cuando te sientas triste, tócalo y te sacará de cualquier tipo de tristeza». Jason exclamó: «Es hermosa. Mi padre trabajaba como técnico de luces en una de las mejores compañías teatrales, la de Stratford, y allí el actor principal siempre tocaba una dulce melodía con la armónica. Es un buen chico. Se llama Terence Graham, pero siempre está triste. Todas las mujeres están locas por él. Tú seguramente serías una de ellas». Y Candy exclamó: «Con mi familia asistí a uno de los espectáculos, pero no me gustan los hombres que tienen una legión de mujeres detrás. De todos modos, mejor entremos porque hace frío». En las primeras horas de la noche, los soldados del 19 Batallón partieron en silencio. Terence, por la emoción de enfrentarse al enemigo, tenía el corazón latiendo tan fuerte que temía
que los alemanes pudieran oírlo. Aún no había amanecido cuando, entre las densas colinas francesas, Terence y Jack se separaron del resto del batallón. Cuando se dieron cuenta de que estaban lejos de él, decidieron alcanzarlo. Pero cuanto más caminaban, más se alejaban de los otros soldados. Ya era el amanecer y su paso fue notado por los alemanes. Los nazis dispararon 2 morteros directamente hacia los 2 jóvenes. Jack Hayes murió en el acto mientras Terence agonizaba en el suelo. Después de 1 hora, pasó por allí el paramédico francés Charles Dunat, que dirigía el campo de La Havre y estaba regresando allí. Se detuvo y vio el cuerpo sin vida de Jack. Le quitó la placa del cuello y se la puso en el bolsillo como un recuerdo para su familia. Se dio cuenta de que cerca de allí se oía un quejido. Se volvió y vio otro cuerpo que aún sostenía el fusil en la mano. Al acercarse notó un detalle que los otros soldados no tenían. Él tenía el pelo largo, de color caoba. Aún estaba vivo. Su uniforme, su rostro y su cabello estaban cubiertos de sangre y barro. Necesitaba urgentemente ayuda. Llevarlo a Le Havre no era opción, así que con cuidado del enemigo se dirigió rápidamente hacia el campo de Caen. El doctor Wilson estaba fuera del hospital de campaña cuando Durán llegó con el cuerpo inconsciente de Terence y llamó urgentemente a Candy para recibir ayuda. Candy, al entrar en el pabellón A, quedó fascinada por aquel soldado que tenía el cabello largo que le cubría el rostro. Nunca había visto a un militar con un corte de cabello así, y se preguntaba si lo llevaba así por cultura o por religión. ¡Qué bello es! Sigue esta narración del fanfiction de Amelia Capuzzi en la siguiente videoedición.